Hola, hola, bienvenido a un nuevo video. Soy Saray y hoy te traigo un tema muy importante del cual hablar. Ese tema es programación, el arte de hablarle a la máquina. Hoy vamos a hablar de un tema de las habilidades más poderosas y valiosas del siglo XXI. Esa es la programación. Programar es básicamente darle instrucciones precisas a una computadora para que realice tareas. Parece muy simple, pero esta capacidad ha creado industrias enteras, han resuelto problemas globales y han generado las empresas más valiosas de todo el mundo. En este video aprenderás que la programación, cuáles son los lenguajes más usados y para qué sirve cada uno, los conceptos fundamentales que están en todos los lenguajes, cómo piensa un programador para resolver el problema y qué oportunidades laborales existen en este campo, tanto si quieres ser desarrollador como si prefieres otra área de la ingeniería en sistemas. Entender los fundamentos de la programación es absolutamente independiente. Aquí tenemos una imagen que dice el mundo impulsado por la programación. Y bueno, el programador desarrollando software, la programación transformando las industrias. Y tenemos la primera pregunta: ¿qué es la programación? La programación es el proceso de diseñar y escribir instrucciones que una computadora puede ejecutar para realizar una tarea específica. Estas instrucciones se escriben en un lenguaje de programación, un idioma formal con reglas sintácticas precisas que los programadores usan para comunicarse con las computadoras. Una computadora solo se entiende instrucciones en lenguajes de máquina, en secuencia de ceros y unos. Los lenguajes de programación son una abstracción que permite escribir instrucciones en algo más cercano al lenguaje humano, que luego se traduce a código máquina mediante un compilador o intérprete. Todo el software que usa fue creado mediante programación. El sistema operativo de tu teléfono, las apps o los videojuegos, los sistemas bancarios, los algoritmos de recomendaciones de Netflix, los modelos de inteligencia artificial. La programación es la base de toda la economía digital. La programación también desarrolla una forma de pensar llamada pensamiento computacional. La capacidad de componer problemas complejos en pasos simples y ordenados. Esta habilidad es valiosa incluso fuera de la tecnología, en medicina, en derecho, economía y en cualquier campo que requiera resolver problemas sistemáticos. Si estás pensando estudiar una ingeniería en sistemas, una de las primeras materias que se ven es pensamiento computacional, aunque hoy en día tiene otro nombre esa materia. Hablemos de la historia de los lenguajes de la programación. La historia de los lenguajes de programación refleja la búsqueda constante de formas más fácil y
potentes de comunicarnos con las máquinas. En la década de 1940, los programadores usaban lenguaje de máquina directamente, que eran secuencias de ceros y uno. Era bastante tedioso y propenso a errores. Tenemos a Grace Hopper, tuvo la idea de revolucionar, de crear un programa que tradujera instrucciones en inglés a código de máquina. Así nació el primer compilador en el año de 1952. En los años 50 aparecieron Fortran y en 1957 Cálculos Científicos y COBOL en 1959. Negocios, ¿verdad? En los años 50 aparecieron, el que ya le había mencionado, que era Fortran. Aún hoy procesa billones de dólares en transacciones bancarias. Diariamente en los 60 y 70, en 1972, el sistema operativo Firewall, Pascal y Smalltalk, si no me equivoco la pronunciación, el primer lenguaje orientado a los objetos. C fue tan influyente que casi todos los lenguajes modernos tienen su sintaxis inspirada en él. En los años 80 y 90, el C++, Java en 1995, Python en 1991, JavaScript en 1995, en los 2000 al 2020, Ruby, PHP, Go, Swift, Kotlin, Rust, TypeScript. Cada nuevo lenguaje trata de resolver las limitaciones de los anteriores. Los lenguajes de programación más importantes hoy: existen más de 700 lenguajes de programación. Aquí tenemos algunas imágenes de los programas más importantes, que son más de 700 lenguajes de programación, aunque en la práctica son unos pocos. Dominan el mercado. Uno de ellos es Python, el lenguaje más popular del mundo. Actualmente su sintaxis es limpia y legible. Es el lenguaje dominante e inteligente artificial, Machine Learning y ciencia de datos. También es excelente para la automatización, desarrollo web, el backend y el scripting en empresas como Google, Instagram, Spotify, Netflix lo usan extensivamente. El JavaScript es el único lenguaje nativo de los navegadores web, con nudos JS. También se usa en servidores. Frameworks como React, Vue y Angular lo hacen extremadamente versátil. Es imprescindible para el desarrollo web. Java, lenguaje robusto orientado a objetos, muy usado en aplicaciones empresariales grandes o pequeñas, asistentes Android y plataforma bancaria. Gracias a su gran estabilidad, el C y el C++, los lenguajes más cercanos de hardware, ofrecen máxima velocidad y control
Se usan en sistemas operativos como videojuegos de alto rendimiento, sistemas embebidos y drips. SQL es esencial para trabajar con bases de datos. Todo desarrollador debe conocerlo. Yo no lo conozco tanto, pero pues aquí se nos menciona que es Swift, Kotlin, los lenguajes modernos para el desarrollo de iOS y Android, respectivamente, reemplazados a Objects, C y Java. Los conceptos fundamentales de la programación son los siguientes. Aunque los lenguajes son diferentes, comparten conceptos fundamentales que permiten aprender cualquier lenguaje relativamente fácil. Variables y tipos de datos. Una variable es un espacio en memoria con un nombre que almacena un valor tipo básico. Enteros, flotantes, cadenas de texto y booleanos. Operadores aritméticos, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, de comparación, igual, diferente, mayor, menor, lógicos y o no. Condicionales. La estructura if-else permite tomar decisiones si se cumplen estas condiciones. Haz esto, de lo contrario, haz aquello. Los ciclos. El ciclo for repite un número conocido de veces. El ciclo while repite mientras se cumpla una condición. Sin ciclos, tendría que escribir el mismo código miles de veces. La función bloque de código reutiliza con un nombre que pueden recibir parámetros y retomar resultados. Arreglos y estructuras de datos. Los arreglos almacenan colección de elementos, las listas son más flexibles y diccionarios almacenan pares claves, valor. Elegir la estructura correcta es crucial para eficiencia. Tenemos variable, bucles, condiciones, funciones y tipos de datos. Los paradigmas de la programación: imperativo, orientado a objetos, declarativo y funcionando o funcional. Hablemos de esto. Un paradigma es un estilo de pensar. Al programar, diferentes paradigmas abordan los problemas de manera diferente. En la programación estructurada, el código se organiza en bloques secuenciales, condicionales y ciclos, propuestos por Dijkstra en los años 60. Programación orientada a objetos, POO, organiza el código en objetos que combinan datos, atributos y comportamientos, métodos, instancias de clases. Los 4 pilares son encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción. Lenguajes de Java y Python y C++, programación funcional. Trata de la computación como evaluación de funciones matemáticas. Las funciones no tienen efectos secundarios. Es excelente para sistemas concurrentes. Lenguaje de
Haskell, Scala, Python, JavaScript también soportan el estilo funcional, programación reactiva para sistemas que responden a flujos de datos y eventos en tiempo real, muy usado en interfaces de usuario modernas. Bueno, la mayoría de lenguajes modernos son multiparadigmas, soportan varios estilos en el mismo proyecto. Tenemos los algoritmos y estructuras de datos. Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones bien definidas para resolver un problema específico, característica de un buen algoritmo: corrección, eficiencia y claridad, y finitud. Algoritmos fundamentales. Los algoritmos de ordenamiento, Bubble Sort, Square Sort, Merge Sort, ordenan listas. Los algoritmos de búsqueda lineal binaria encuentran elementos. Los algoritmos grafos, DFS, DIFS, recorren redes de nodos. Complejidad algorítmica, Min0, mide qué tan eficiente es un algoritmo. 0,1. Tiempo constante, o n lineal o n cuadrático, o logarítmico, muy eficiente. Estructuras de datos avanzadas, listas enlazadas, filas, último en entrar, primero en salir, colas, primero en entrar, primero en salir, árboles jerárquicos, grafos, nodos conectados y tablas, hash, acceso ultra rápido por clave. Elegir el algoritmo y las estructuras de datos correctos pueden hacer la diferencia entre un programa que tarda 1 segundo y uno que tarda 1 hora. Tenemos eficiencia, velocidad. Entremos ya al desarrollo de software, del problema del producto. Programar no es solo escribir un código. El desarrollo profesional sigue un proceso estructurado. El ciclo de vida del desarrollo, SDLC, análisis de requerimiento, entender qué necesita el cliente, diseño arquitectónico, plan técnico, implementación, escribir el código, pruebas, verificar funcionamiento, el despliegue, poner en producción y mantenimiento, corregir bugs, añadir funciones indefinidamente y metodología waterfalls completas cada fase antes de pasar a la siguiente. Predecibles pero inflexible. Ágil, divide el desarrollo en sprints de 2 a 4 semanas. Entrega valor continuamente. Scrum y Kanban son frameworks ágiles populares. Herramientas. Los IDEs como VS, Code o Instance facilitan escribir código con autocompletado y depuración. Git es el sistema de control de versiones más usados, registrados a cambios que permiten trabajo en equipo, revertir errores. GitHub, GitLab alojan repositorios en Git.
Tenemos el desarrollo del software, del CDLS, debugging y corrección de errores. La programación web y móvil. Las aplicaciones web y móvil representan la mayoría del desarrollo comercial. Hoy, frontend, HTML, estructura el contenido de CSS, define el estilo de JavaScript y añade interactividad de framework como React, Vue y Angular. Facilitan interfaces complejas, React native y permiten crear apps móviles nativas desde el mismo código base de backend en servidor que procesa lógica, datos, lenguajes Python, Flash, Node.js, Express, Java Spring, PHP, Ruby. El backend expone APLS, que es el frontend, consume APIs, REST y GraphQL. Una API permite que la diferencia programas se comunique en REST usando métodos del HTTP, el GET, el POST, el PUN, DELETE. GraphQL permite al cliente especificar exactamente qué datos necesita desarrollo móvil nativo, Swift para iOS, Kotlin para Android, mejor rendimiento y acceso completo a funciones del dispositivo, y multiplataforma como Flutter, Google, React Native, Meta permiten una sola base de código para iOS, Android, SISD. Cada cambio de código pasa automáticamente por pruebas y si pasan, se despliega automáticamente. Inteligencia artificial, el futuro de la programación. La IA está transformando no solo lo que creamos con programación, sino con programarnos. Herramientas de IA para los programadores. GitHub Copilot sugiere código automáticamente mientras escribe, aumentando la productividad entre un 30% y digamos que un 55% de GPT. Automáticamente mientras escribe, aumentando productividad de estos porcentajes, ¿verdad? Y Cloud se usa para, se puede decir, divulgar, explicar conceptos, revisar arquitectura. ¿Reemplazará la IA a los programadores? Una gran pregunta, ¿verdad? No, al menos no en el futuro cercano. La IA es excelente para códigos repetitivos, pero los programadores siguen siendo esenciales para entender el problema de negocio, diseñar arquitectura, tomar decisiones de train-off y validar códigos generados por IA. Áreas de oportunidades inteligentes, artificiales, videojuegos, ciberseguridad, blockchain, realidad virtual, sistemas embebidos en LOTS y en DevOps Cloud, todas con enormes demandas y salarios competitivos. El aprendizaje continuo en programación. El aprendizaje nunca termina y la habilidad más importante no es dominar un lenguaje específico, sino aprender rápidamente. Hablemos de las curiosidades de este tema. Aquí te traigo 6 curiosidades. Número 1. El primer boom de computadora fue literalmente un insecto en el año 1947.
Grace Hopper encontró la polilla real atrapada en los riles de la computadora de Mark en Harvard. De ahí viene el término boom para error de software. El dato curioso número 2, el código fuente de Apolo 11 está disponible públicamente en GitHub. Fue escrito en lenguaje ensamblado por ingeniería del MIT como Margaret Hamilton, quien acuñó el término software engineering. Dato 3, Python se llama así no por la serpiente, sino por Monty Python, el grupo humorístico favorito de su creador, Gildon Van Rouson. Dato 4, el sistema del vuelo del Boeing 787 tiene aproximadamente 6.5 millones de líneas. Código, el kernel de Linux tiene más de 27 millones. Dato 5, el primer videojuego comercial fue Pong de Atari en 1972. Su código completo cambia en menos de 1 KB. Tenemos el dato 6, el error más costoso de programación de la historia fue del colapso del cohete de Ariane 5 en 1996. Overflow numérico causó su autodestrucción 37 segundos después del lanzamiento del costado de 370 millones de dólares. Eso fue muchísimo. Tenemos preguntas. ¿Qué preguntas tenemos de este video? ¿Cuál lenguaje de programación debo aprender primero? Python es la mejor opción que yo te puedo dar para comenzar. Su sintaxis es muy clara, tiene enorme documentación y es muy útil. Y en múltiples tareas, una vez que tú domines los conceptos de Python, aprenderás otros lenguajes mucho más fácil. ¿Cuánto tiempo toma aprender a programar? Los fundamentos básicos pueden aprenderse en semanas, pero ser productivo en el trabajo real toma de 6 a 12 meses de práctica constante. El truco es practicar construyendo proyectos reales, no solo seguir tutoriales o nada más quedarte con lo que es la teoría. Tienes que ponerlo en práctica. ¿Se puede aprender a programar sin ir a la universidad? Sí. Muchos programadores exitosos son autodidactas usando FreeCode, documentaciones oficiales, YouTube. Sin embargo, pues una carrera universitaria de estructura y conocimiento teórico fundamentales es lo ideal, y complementar ambos es lo que yo puedo recomendar. Los programadores trabajan solos o todo el día. Es un mito realmente. Los desarrolladores en sí trabajan constantemente en equipos, en reuniones diarias, revisiones de códigos, colaboraciones con otros diseñadores. Las habilidades de comunicación son muy importantes como la técnica. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que el tema de hoy haya quedado muy claro. Recuerda que la tecnología es fascinante y cada día evoluciona, así que siempre podemos aprender. Si tienes dudas, déjamelos en los comentarios para poder ayudarte. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.